¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al lado de Economía Express, tus 30 minutos para hacerte cargo un poco de la economía, aprender y repasar qué es lo que está pasando con las novedades y esta agenda que no cambia y no frena en la Argentina. Obviamente empezamos ya la segunda mitad del año y el mercado empieza a ajustar un poco sus pronósticos, empieza a sacarle un poquito de punta al lápiz y en materia de proyecciones se conoció el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central de la República Argentina. Te vamos a estar contando qué proyectan consultoras privadas, obviamente no solamente de lo que dejó esta primera mitad del año, sino para la economía que viene. ¿Qué pasa en materia de inflación, de crecimiento? ¿Va a haber crecimiento este año? ¿Cuáles van a ser los sectores que están al menos pasando un mejor presente? Bueno, de eso vamos a estar hablando en esta edición y también, obviamente, una agenda económica con una semana que a pesar de que se acorta, porque tenemos después el día miércoles con el feriado del 9 de julio, es la conmemoración de la independencia en la Argentina, bueno, va a haber cuestiones que hay que estar muy pero muy atentos. Ya rápidamente comenzamos porque tenemos poco tiempo para repasar esta cuestión. ¿Hay que pasar el invierno?, dijo un ministro de Economía hace muchos años atrás. Bueno, habrá que afrontarlo, al menos. Veremos con qué temperaturas en la agenda económica. Dólar, reservas y elecciones. Estas son las tres variables que tiene en vista y en vilo el mercado al momento de hacer pronósticos. Los desafíos claves para esta parte del año, para la segunda mitad. Mirá los datos que informó el Banco Central con respecto a las proyecciones de consultoras privadas. ¿Qué esperan para fin de año las consultoras? Que el nivel de inflación se sostenga hacia la baja, un 27% acumule este 2025. Esto sería una mejora sustancial de acuerdo a lo que venía dando en materia de inflación anual en la Argentina. Hay que recordar que está lejísimos del más del 200% de inflación que tuvo el 2023. Muy por debajo del 117% que tuvo el año pasado, el 2024. Acá estamos viendo parte de los buenos resultados, al menos del programa económico de Javier Milei, que desinflacionó el ritmo de los precios. Ahora, ojo con esta situación, porque a pesar de la mejora en materia de inflación, por ahora este 27% inclusive está más alto que los pronósticos que tiene el mismo equipo económico, sobre todo que va a tener que publicar a mediados del mes de septiembre, cuando se conozcan cuáles son las proyecciones oficiales de acuerdo al presupuesto 2026. ¿Tendremos presupuesto el año que viene? Bueno, este año 2025 por segundo año consecutivo, no sucedió en el 2024, obviamente este tampoco, no tiene presupuesto a nivel nacional y se está reconduciendo el del 2023. ¿Qué va a pasar con el dólar? Fíjese el tipo de cambio mayorista que prevé las consultoras en promedio en la Argentina a diciembre del 2024. Se le animan, 2025, se le animan si se quiere hacer futurología con respecto a materia de proyecciones. ¿Qué dólar estiman? 1.324 pesos para el dólar mayorista, prácticamente un poco más alto de lo que está en estos niveles, pero al menos también le creen a esta estrategia del Banco Central de que el dólar se va a manejar por debajo de la inflación. Con respecto a la tasa de interés, casi dándole pelea a la marcha de los precios, que sea positiva en un punto porcentual, 28%, un crecimiento del 5% del nivel de actividad económica, que ya no vamos a meter aquí qué está sucediendo con la marcha de la economía en materia de sectores y qué pasa en Santa Fe. Y el superávit primario, parte de la piedra angular del equipo económico, sobre todo de este programa, el hecho de las cuentas en orden, gastar mucho menos de lo que termina recaudando el Estado Nacional, 13,5%. Aquí hay varios desafíos, porque ese 13,5% que evidentemente es, si se quiere desde el punto de vista de las posibilidades, muy posible, no es optimista, este 13,5 billones de pesos de superávit fiscal cerrando este año, obviamente va a tener que convivir en un calendario electoral a camino al mes de octubre y con estas decisiones. Bueno, el equipo económico y sobre todo Javier Milei sabe que tomar una decisión en cuanto a gastar más, algo que le demandan las provincias, le demanda parte de la sociedad y algunos sectores en la Argentina, no está dentro de la agenda de prioridades, ni mucho menos ni por asomo, del equipo económico de Javier Milei, que dice, a pesar de que tengamos un calendario electoral, no vamos a aumentar el gasto, todo lo contrario, vamos a seguir muy encorsetados. Vamos a meternos a la marcha de los precios, porque obviamente parte de ese superávit dio resultado en la materia de los precios. Fíjense la expectativa de inflación mensual que tienen previstas las consultoras privadas. ¿Hay que seguir de cerca? La línea un poco más oscura, porque el anterior había sido el REM
del mes de mayo, que conocimos el mes pasado. El que estamos analizando ahora es el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central. Como monitorea todos los meses, podés ver cómo cada una de las líneas, todas las proyecciones de inflación mensual de acá hacia los próximos 6 meses, dieron a la baja, con un empate en el mes de octubre del 1,7%, pero al menos prevén las consultoras que la inflación se mueva por debajo del 2% mensual. Una buena noticia, al menos en materia de proyecciones. Habrá que ver si esto no es una expresión de deseo o termina siendo parte de lo que sucede en la Argentina. 1,8% en el mes de junio. El lunes que viene, en el lado del próximo lunes, vamos a estar hablando qué pasó con el dato de inflación de junio, porque se conoce el lunes 14, el próximo lunes, el dato de inflación, y por supuesto lo vamos a analizar como corresponde. Ahora, en julio, para este mes, 1,7%, por debajo casi de lo que proyectaban las consultoras hace un mes atrás. En julio preveían un 1,8%, ya para este mes ajustaron el pronóstico hacia la baja, 1,7%, 1,6% en el mes de agosto, 1,7% y 1,7% en septiembre-octubre, que baje al 1,5% mensual, muy parecido a lo que sucedió en el mes de abril. Bueno, el mes de mayo, que fue del 1,5%, bueno, que vuelva a ese sendero, 1,5%, y después 1,7%. De esa manera, el dato de inflación acumularía un 27%. Por supuesto, va a depender de una variable clave. Mirá esta que te vamos a mostrar a partir de ahora. Pasamos a la siguiente placa, el dólar. Si el dólar sigue anestesiado y se sostiene en estos niveles, evidentemente le quita presión a la marcha de los precios. ¿Qué prevén las consultoras privadas? Acá vemos el techo del dólar en cuanto a la banda que interviene el Banco Central, 1.400, y que va subiendo en 1% mensual. Lo explicamos muchísimas veces. Y el piso de la banda de intervención. Hoy el dólar está prácticamente en la mitad. Las consultoras prevén un tipo de cambio, al menos en el mes de julio, que se acerque al 1.207 pesos. Hoy el dólar estaba casi por arriba de este nivel. 1.250 cerró el mercado este día lunes, así que ya evidentemente en el mes de julio tendría que moverse para abajo, algo que al menos pareciera ser que no va a suceder. Sí, lo que hay una fuerte expectativa es qué va a pasar en materia de exportaciones y cómo va a hacer equilibrio, si se quiere, el Banco Central en este déficit externo que tiene la Argentina, que hoy está demandando dólares muy por arriba de los que termina generando. Eso es un desafío futuro, obviamente, en cuanto al tipo de cambio. Sin embargo, el Banco Central lo primero que dice es, ojo, porque hay una cuestión importante, hay que tener en cuenta que el central no interviene, el dólar es libre, oferta y demanda. Sin embargo, hay una parte, sobre todo del sector corporativo, las empresas, que tienen algunas restricciones, que todavía está el cepo cambiario. Obviamente hay que seguir de cerca esta línea. Vemos cómo el dólar en cada uno de los meses está por arriba de la proyección anterior. Ahora hay que ver el celestito, 1.229 pesos fue el relevamiento del mes de junio de las consultoras privadas que están haciendo para el mes de agosto, que recién llega a la línea de los 1.250 pesos, muy parecido, similar como está cotizando actualmente, en septiembre del 2025, que en octubre del 25 supere la línea de los 1.272. Fíjate lo lejos que está del techo cambiario, o sea, prevén que haya una marcha muy equilibrada, de hecho que el dólar se mueva por debajo de la inflación. ¿Esto qué sucedería? Bueno, si uno tiene en cuenta la tasa de interés, que va a estar por arriba de la inflación, 28%, obviamente todavía esa tasa de interés va a ser muy positiva en dólares. Vamos a ver si el mercado le cree y apuesta a esta estabilidad cambiaria y se queda haciendo tasa de interés, porque ahí hay gran parte de la presión que hasta ahora está muy pero muy contenida, que el dólar siga subiendo al sendero casi de los 1.300 pesos recién en noviembre de este año, y que en diciembre llegue a 1.324 pesos el dólar en la Argentina. Estos 1.324 pesos va a quedar también sobre el centro de la banda, un poquito más cerca del techo que del piso. Por supuesto, para esto son proyecciones, se utilizan varias de las cuestiones que hay que monitorear, sobre todo en materia de comercio exterior, la posibilidad y la generación de divisas que tenga la economía real, y principalmente el nivel de demanda. Ojo, porque en la segunda mitad, en esta que estamos transitando y que recién arrancamos, el nivel de exportaciones por lo general estacionalmente cae un poco. Sin embargo, el gobierno confía de que haya un récord de exportaciones para este mes de julio. Sobre todo hay mucha expectativa sobre lo que fue aquellos sectores del agro que se apuraron, aprovecharon a adelantar el ritmo de las exportaciones para tener el tema de las alícuotas a la baja, si se quiere, de retenciones, y de esa manera
monitorear. Todas juntas tendrían que entrar o liquidarse en los próximos días de julio. Por eso hay mucha expectativa a ver qué grado de nivel de exportaciones generó el agro, al menos en el último de los meses, porque entraba casi por un periodo de ventana el hecho de aplicar las retenciones con un descuento del 20%. Actualmente todas las exportaciones que se liquiden en este mes gozan del beneficio de la alícuota anterior. ¿Por qué? Porque las declaraciones juradas se cerraron antes del 30 de junio, con lo cual se le aplican esos derechos de exportación. Ahí hay mucha expectativa, que quedó cierto remanente. Habrá que, por supuesto, esperar hasta el mes de agosto a ver qué sucedió y también cómo se va a mover este tipo de cambio. Un tipo de cambio que hasta ahora, como vemos acá, el Banco Central no va a intervenir en ningún momento. ¿Por qué? Porque el dólar no se acercaría ni al techo, donde el Banco Central vende dólares de las reservas, ni al piso, que es donde el Banco Central aprovecha y compra. Ahora, ¿quién podría llegar a intervenir acá? El Tesoro, el equipo económico, para tratar de generar al menos una mejor posición en materia de superávit fiscal. Todos los meses le quedan pesos al Tesoro. Llámese, si se quiere, al ministro de Economía, Luis Caputo, al momento de cerrar la contabilidad mensual, y con esos pesos comprar dólares, principalmente para atender algunos vencimientos de deuda, que ya vamos a hablar en un ratito. Pasamos a la siguiente y hablamos un poquito sobre las proyecciones de crecimiento. Bueno, ¿cómo termina impactando esto realmente a la economía cotidiana? Estamos hablando mucho de lo financiero, vamos a la economía real. Para este trimestre, el segundo trimestre del año, el trimestre que terminó en el mes de junio, bueno, prevén un 0,4% de crecimiento. De manera, por supuesto, contra el trimestre anterior. 0,7 en el tercer trimestre, este que estamos transitando, y 0,6 en el último trimestre del año, los últimos 3 meses. Con lo cual, la economía va a tener un crecimiento del 5%. Aquí estamos viendo parte de las proyecciones del REM. 5% el promedio de consultoras privadas. Estas son las proyecciones que hacen los analistas de mercado, las consultoras económicas y también algunos bancos en la Argentina, monitoreados por el Banco Central. Es una encuesta pero muy interesante. 5% para este año. Para el año que viene, que el nivel de actividad económica sea con un arrastre positivo del 3,5%, y también el 2027, algunas se animan a pronosticar 2 años a futuro. Falta muchísimo. El último año de Milei con un 3,3% de incremento en el nivel de actividad económica. Claro está que, por supuesto, este 5% hasta ahora se viene moviendo, si se quiere, hacia la baja, porque antes proyectaban inclusive un 5,5 hasta 6% de crecimiento para este año. Bueno, 5%, nada despreciable, sería romper al menos una dinámica que viene la Argentina entrando en periodos recesivos muy fuertes, que ya salimos de la recesión porque venimos de varios trimestres consecutivos, que es como se mide técnicamente. ¿Cuándo una economía entra en recesión? Cuando tiene más de 2 trimestres consecutivos a la baja. Bueno, Argentina ya hace bastante, desde mediados del año pasado, del 2024, que empezó al menos a encontrar piso y empezar a dar respuesta de la mano de la baja de la inflación, si se quiere, de niveles récord de inflación obviamente en la Argentina, una cuestión muchísimo más controlada. En ese sentido empezó a dar respuestas. Por supuesto que este crecimiento del 5% es completamente heterogéneo, no todos los sectores están creciendo ni por asomo. ¿Qué pasa en Santa Fe? Pasamos a la siguiente y hacemos rápidamente el indicador que se conoció este lunes, a comienzo de semana, un dato clave. 4,6% subió la economía santafesina en el mes de abril. Tiene cierto atraso este. Cuarto mes del año, 4,6% con respecto al mismo mes, abril del 2024, donde la actividad económica estaba muy golpeada. Los primeros meses del 2024 tenía el golpazo y el cimbronazo del ajuste que aplicó el gobierno de Milei, sobre todo después de una fuerte devaluación, lo que sucedió en materia de precios, todo lo que tiene que ver con la pérdida de capacidad de poder adquisitivo, las empresas que tuvieron que ajustar sobre todo el tema presupuestario y también afrontar un periodo de menor nivel de operaciones y de ventas. 4,6%, al menos es una buena noticia que la economía santafesina siga manteniendo y consolidando este número en particular. En el primer cuatrimestre, los primeros 4 meses de enero a abril del 2025, comparado con el mismo periodo, enero a abril del 2024, 7%. La actividad en la provincia de Santa Fe, al menos por arriba del promedio a nivel nacional, porque el dato de abril había dado casi 6,5%, en Santa Fe casi 7%, en línea con lo que mide el INDEC, pero estos son datos del IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Entre las variables, nos venimos para este lado, que hacen, si se quiere, este semáforo, los sectores que están teniendo un muy buen mes, al menos en abril. Pesca, se duplicó la producción de la pesca en abril,
101%, siempre comparado contra el mismo mes para sacar la estacionalidad del 2024. Intermediación financiera, casi 30%. Minas y canteras, el tema de la siembra y el tema de la minería en la provincia de Santa Fe es incipiente, no tiene mucha representación, pero al menos con un 27,8%. Sí, construcción, acá hay un dato clave, que construcción mejore. Evidentemente estaba en el subsuelo del año pasado, al menos empieza a recuperar parte de terreno de lo que perdió, casi 20%, 17,8%. Aparecen las actividades inmobiliarias también. Acá hubo cambios en las reglas de juego de lo que sucede en el sector inmobiliario, que te paso un dato. La Argentina está teniendo un ritmo de boom de créditos hipotecarios, pero claro, fíjate el boom que está teniendo. 3.000 créditos hipotecarios mensuales sirvió para que haya un aumento del 300%. Claro, era tan bajo el nivel cuando empezás a comparar que muchas veces los números te terminan confundiendo. 300% de aumento de los créditos hipotecarios, pero de cero a prácticamente 4 o 5 créditos, en realidad 3.000 créditos hipotecarios en los últimos meses. Es un buen registro, un buen indicador, antes no estaba, al menos está teniendo un buen desempeño, casi 10%. Después, ojo con agricultura y ganadería, 1,7%, se empezó a pinchar este sector, uno de los que le generó mucho dinamismo y fue el único que zafó el año pasado. El agro, la economía del año pasado, ¿no? Cayó más del 2%. Principalmente porque el agro tuvo un efecto rebote muy fuerte en la primera parte. Claro, ese efecto rebote te deja una base de comparación alta. Sigue subiendo el agro 1,7% en abril en Santa Fe, pero ojo porque está muy alejado del promedio. El promedio, ¿cuánto subió? 4,6%, y en Santa Fe el agro subió 1,7%. Y después algunos que todavía están en un golpazo: transporte y comunicaciones es el que más cae, 7,1%. Enseñanza pasa algo similar, con 3,2%. Y hoteles y restaurantes, un rubro que está muy asociado a la capacidad de compra y también a la selectividad de un bolsillo que no tiene mucho margen, casi 3%, 2,9% algunos de los servicios. ¿Dónde encontrás la industria? Con una caída, 0,6%. No fue un buen mes el de abril, al menos la industria tuvo menor nivel de actividad este 2025 en abril que en abril del año pasado. Bueno, ojo con estos números porque son señales, por supuesto, de alerta. Un pantallazo de materia de proyecciones, de lo que está sucediendo con el nivel de actividad económica, con las proyecciones, con el dólar, lo financiero y por supuesto también la marcha de los precios. Buenas perspectivas le creen al Banco Central esto de seguir desinflando la economía, bajando la inflación. Habrá que ver en qué momento empieza a sentirse en el bolsillo. En un ratito hablamos de una variable clave. ¿Qué está pasando con el consumo? Algo que venimos comentando. También se conocieron cómo cerró el primer semestre del año y qué perspectivas tienen las empresas, los comercios en la Argentina. Quédate que te contamos después de la pausa todo lo que tenés que saber. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Venía a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 152.000 pesos. Individual, 47.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. ¿Sabes qué significa Pilsen? Pilsen es una cerveza tipo lager de cuerpo ligero y color dorado. Pero si es Santa Fe, significa mucho más. Porque si te fijas, la P es por la pasión que sentimos por nuestra cultura cervecera. La E de ese grito que te sale de adentro cuando suena un cumbión. Por eso, Pilsen no solo es la cerveza más liviana y refrescante. Pilsen es Santa Fe. Un nuevo bloque en lado E, vamos a hablar un poquito del consumo. ¿Qué está pasando con el nivel de ventas del comercio minorista PYME en la Argentina? Bueno, se conocieron datos de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que habla, por supuesto, de la situación en materia de facturación que tienen los comercios en la Argentina. Una situación crítica, sobre todo si tenés en cuenta que en el mes de junio, mirá los datos,
0,5% interanual. O sea, el comercio tuvo menor nivel de cantidad de productos vendidos en junio que a mediados del año pasado. Con respecto a la variación, si se quiere, desestacionalizada, comparado el mes de junio contra mayo, el mes anterior, casi 7% de caída. No fue un buen mes. Además que acá le sacaste la estacionalidad, había más pesos en la calle, sobre todo de la gran mayoría de los trabajadores que tienen efecto aguinaldo, que fue para compensar otros gastos. Ni por asomo para comprar algún tipo de bien durable en la economía. 6,7% cayó el nivel de ventas del comercio en la Argentina, de acuerdo acá a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que toma datos de los diferentes informes que hacen los centros comerciales en las principales ciudades del país. 7% caen las ventas en el mes de junio. Aún así, ni el efecto aguinaldo sirvió para tratar de mejorar los números con respecto a lo que fue el mes de mayo, y 0,5% si tenés en cuenta el mismo mes contra el año anterior. Sin embargo, tal vez el mejor avance de comienzo de año, y sobre todo al momento de comparar un periodo muy duro como el principio del año pasado, esto pasa muy similar con lo que hablábamos hace un ratito nada más, con respecto a lo que sucede cada vez que comparás un sector de la actividad económica, sacando el agro, que tuvo un buen 2024, el resto todos tuvieron un difícil comienzo del año pasado. Y claro, simplemente tratar de normalizar algunas cuestiones te da este número, casi 10% en materia, o al menos un poquito más por arriba del 9%, 9,1% para ser exacto, el incremento del nivel de ventas del comercio en Argentina en el primer semestre. Habrá que ver si se sostiene acá, es un número que hay que mejorar, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Veremos qué pasa en julio, cuáles son las perspectivas, en un ratito nos vamos a meter. Fíjate qué terminó sucediendo cada vez que comparábamos mes a mes el interanual. Esta es la comparación. Por ejemplo, vamos a empezar en enero del 24, el primer mes del año pasado, 6,4% comparado contra enero del 2023, 7,4% en febrero del 24. Bueno, ¿qué terminó sucediendo en la comparación interanual? Bueno, mira, vamos a meternos básicamente en el año 2025. Fue peor que el 2024. El febrero del 25 también fue peor. En marzo, 1,8, 0,7 y 6,7, una caída muy fuerte del nivel de ventas casi prácticamente por quinto mes consecutivo. Es una situación compleja la que está viviendo el comercio en la Argentina, que evidentemente acá habla las claras de lo que está sucediendo con el bolsillo y la capacidad de compra de la gran mayoría de los argentinos y de las familias. Que claro, te veníamos contando, más de la mitad le cuesta llegar a fin de mes, tiene que endeudarse, el 90% de las familias tienen algún tipo de deuda. Bueno, es un desafío también el hecho de que la mejora en materia de precios empieza a generar y a traccionar el ritmo del nivel de ventas, que viene muy pero muy golpeado. Mira, pasamos a la siguiente y vamos a meternos un poquito en qué pasó con cada uno de los rubros. Bueno, por ejemplo, si vos empezás a ver la variación interanual, hay dos rubros relacionados a calzado e indumentaria que caen en esta variación interanual. Recordá que la variación interanual había dado casi 0,5% de caída. Bueno, en este caso el tema de calzado 5,2% e indumentaria. El resto de los bienes, alimentos y bebidas, al menos mejoró con respecto al mes de junio del año pasado. En la variación acumulada, cuando ves el primer semestre, todos los rubros de la actividad económica empiezan a recuperar, al menos comparado contra la primera mitad del 2024. Alimentos y bebidas casi 11%, es uno de los que más sube, junto con perfumería, que se toma revancha, 13,6%. Casi no había movimiento de este rubro durante la primera parte del año pasado. Pero cuando vos empezás a ver qué pasó en el mes de junio comparado contra el mes anterior, todos en rojo. Fíjate cómo se empiezan a dar vuelta los números, se fue agotando esa recuperación. Por eso no fue un buen mes el mes pasado en materia de comercio. Ahora, ¿cómo juega esto en las expectativas? Mirá lo que piensan las empresas al momento de consultarlo. Bueno, la situación actual, comparado con el año anterior, se sostuvo, casi 58% respondieron que se sostuvo. B empeoró, 27,5%. Responden los comerciantes que participan de la estadística, que es una estadística muy significativa, o sea, es representativa, y que mejoró 14,2%. Por ahora, esta es la foto que tienen los comerciantes al momento de responder qué está pasando en cada uno de los comercios. Obvio, porque, ojo que a partir de ahora, con esta toma de decisiones, ven con mucha cautela el hecho de generar incentivos para invertir y para tomar personal, algo que también
tendría que mejorar en la Argentina. Y otra de las cuestiones, la expectativa futuro, la situación dentro de un año. El 50%, la mitad dice que va a estar mejor y la otra mitad, obviamente, un 42%, muy cauteloso, dice 42% va a estar igual, no va a haber muchos cambios en el camino, no es muy optimista, y un 7,8% dice que va a estar peor. Bueno, ojo con estas situaciones de que está sucediendo con un consumo que viene a dos velocidades, porque te venimos contando hace bastante, analizando esta situación, ¿no? Depende del segmento de nivel de ingreso donde tú ubiques, la gran mayoría trata de ser muy selectivo. Y evidentemente todavía sigue muy pero muy golpeado, por eso los números lo indican. 6,7% cayó el consumo de manera mensual y de manera, si se quiere, desde el punto de vista de lo que pasó en el último semestre, en lo que fue el primer semestre, recupera con el 2024, pero está lejísimos de ser un dato positivo, al menos para la gran mayoría de los rubros. Aquí hay que estar atento esta semana, atento, vamos a poner la lupa sobre la agenda económica de lo que viene. Industria y construcción. Mañana se conocen los datos, tiene cierto retraso porque son los datos del mes de mayo. Vamos a ver qué pasó, de junio, qué pasó con la industria y con la construcción, dos motores de la actividad económica. Ya dijimos, la construcción está teniendo un buen presente en Santa Fe y la industria se debate algunos meses con datos positivos y otros negativos, y obviamente estamos hablando de mano de obra intensiva, sobre todo porque los puestos de trabajo formales que se eliminaron en el último tiempo producto de la recesión, muchos estuvieron vinculados al eje de la industria, que trató de sostener al menos la planta de personal, pero sobre todo el tema de la construcción, que tiene, cierto, un convenio muy particular. Otra de las cuestiones, no quiero dejar de comentar esta situación. ¿Sube el impuesto inmobiliario en la provincia de Santa Fe? Sí. Desde este mes sube, se actualiza de acuerdo a lo que tiene permitido en la ley tributaria 2025. A mediados de cada año siempre se le aplica una especie de F5, una actualización a los impuestos de emisión. En este caso, impuesto inmobiliario y patentes. Se publicó en el boletín oficial en estas últimas horas, durante el fin de semana, pasó desapercibido. Pero el impuesto inmobiliario va a subir un 22% el impuesto inmobiliario urbano y más del 13,5% el impuesto inmobiliario rural. Ojo con esta situación que va a encarecer, por supuesto, el hecho de, para los inquilinos, que se le termina trasladando el impuesto inmobiliario, y también, obviamente, para los titulares propietarios en la provincia de Santa Fe. Aumenta en la misma proporción para todos. Se actualiza aplicando cómo evolucionaron los salarios y también, obviamente, el hecho de la inflación. Eso para el impuesto inmobiliario urbano, que va a aumentar un 22,5%, un poquito menos del 22,5%. Y para el inmobiliario rural lo que se tiene en cuenta es la evolución del sector en materia de precios del sector rural en la Argentina, y también obviamente el índice de precios mayoristas. Bueno, ¿cuánto dio eso? 13,5%. O sea que para el sector del inmobiliario rural va a ser un poquito más bajo, 13% va a subir el impuesto inmobiliario, pero ojo con esto, recién decíamos, la proyección para todo el año de inflación está casi en la línea del 27%, y en el segundo semestre solamente se suma a lo que aumentó el impuesto inmobiliario. Va a ser un salto importante en materia tributaria para los propietarios de inmuebles o terrenos rurales en la provincia de Santa Fe. Bueno, ojo con esta situación, por supuesto, que le pone un poco de presión también a un bolsillo que tiene muy poco margen. Y después esto, alertan los bancos, sube la morosidad de tarjetas de crédito por tercer mes consecutivo. Pasó en abril, pasó en mayo y pasó en el mes de junio. Ya algunos bancos empezaron a ver cómo empeoró el perfil de la cartera de créditos de las tarjetas en sus clientes. Obviamente, a la larga termina siendo un problema y es un bolsillo que se sobreendeuda para tratar de generar o contener el ritmo de la capacidad de consumo, porque no es que el consumo está volando, todo lo contrario. Acá es un bolsillo que tiene que tratar de sostener y hacer malabares y utiliza la tarjeta para tratar de llegar a fin de mes. Ojo, porque esto después termina siendo muy pero muy complejo, a pesar de que ha habido una mayor utilización de las tarjetas de crédito. Ni siquiera el efecto aguinaldo en el mes de junio hizo que baje la exposición de deuda y empeoró la morosidad. Toda una señal de una economía que falta mucho, al menos, para mejorar en este sentido, en la actualidad del bolsillo. Y así llegamos al final. Ya recorrimos todo lo que tenías que saber en una semana cargada de información,
con un descanso tal vez desde el punto de vista de la actividad real, que va a ser el 9, el miércoles, con el feriado del 9 de julio. Será hasta el próximo programa, hasta la semana que viene. Muy buena semana.